Muy buenos días, hermanos, y una vez más estamos aquí con ustedes. Gracias, hermanos, una vez más por estar con nosotros aquí en su programa La Verdad que te hace libre. Juan 8:32 nos dice que los que habían creído en él, que Jesús le dijo a los que habían creído en él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este pasaje tanto para personas que no tienen a Dios, que no conocen el Evangelio, ¿verdad? Tanto también del otro lado para personas que hemos conocido la palabra de Dios, que hemos conocido a Cristo por fe y somos salvos, y tenemos mucho que descubrir de la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? No hay ni un pasaje, ni un versículo, ni una frase, ni una palabra que no sea útil, que no sea necesaria, que no sea buena para nuestra edificación, ¿verdad? Si alguien te dice, no, eso es demasiado profundo, eso, ni te metas en esas cosas. Mira, hermano, Dios dice que su palabra es viva y eficaz, y Dios dice que toda ella es útil para enseñar y para edificar. Entonces, le queremos invitar, hermano, a que cada martes usted venga y estudie con nosotros en este programa La Verdad que te hace libre. Recordamos que la única verdad que nos hace libre es la verdad de Dios y no la verdad del hombre. Y bueno, hermano, gracias una vez más por estar con nosotros en su programa La Verdad que te hace libre. Es un gusto, hermanos, estar aquí. Le decía al hermano Gerardo, que me está escuchando también por ahí, le decía al hermano, a veces ya estamos aquí esperando que empiece el programa y estamos ahí medio dormilados, ¿verdad? Esperando que empiece. Y ya cuando empieza el programa, ya empieza la enseñanza, terminamos a las 12 de la noche, que ya sería 12 del día. Ya estamos otra vez sin sueño y agarrar sueño otra vez, ¿verdad? Y nos ponemos a hacer otras actividades. Pero hermanos, es un gusto que a pesar de que aquí estamos por la noche, ya casi para llegar al día miércoles, es una bendición poder estar con ustedes, hermanos, y tener parte en compartir la palabra de Dios con aquellos hermanos que tal vez pueden tomar un tiempo y escuchar la enseñanza, escuchar el programa, o quienes tienen una oportunidad que tal vez durante alguna actividad, durante su trabajo o en este momento que se encuentre usted en algún lugar, tiene la oportunidad de escuchar el programa La Verdad que te hace libre. Y bueno, hermanos, una vez más, como siempre, nos hemos presentado. Si alguien nos está escuchando y nunca ha escuchado de nosotros, yo soy el hermano Alfredo Uc. Mi familia, mi esposa, la hermana Tere, tenemos 4 niñas y nosotros somos misioneros aquí en el país de Tailandia, gracias a Dios, ya desde hace 3 años y algunos meses. Por la gracia de Dios hemos estado aquí trabajando y estamos sirviendo al Señor en este país budista, trayendo el Evangelio de Cristo, que ha hecho el cambio en muchas vidas a través de la historia. Y bueno, hermanos, pues gracias por todos sus saludos, hermanos. Gracias porque algunos hermanos ya han mandado sus saludos y el hermano Gerardo ya los ha leído. Gracias a cada quien que nos ha dicho que nos está escuchando. Y hermanos, si usted nos está escuchando, le invitamos, y no ha mandado un mensajito, que mande un mensajito, que nos mande un saludito, ¿verdad? No sabemos quién nos está escuchando y quién no. Le invitamos que nos mande un saludo, hermanos. Mande un saludito por ahí, escribe un mensajito. Y bueno, ahí estamos recibiendo sus mensajes y estamos leyendo y saludando aquí en vivo a quienes estén mandando sus saludos. Gracias, porque sabemos que hay muchos hermanos que a cada semana, ¿verdad?, están con nosotros, hermanos. Gracias. Eso me recuerda cuando empezamos la iglesia, ¿verdad? Hace un buen tiempo atrás, unos años atrás, estuvimos trabajando en un equipo misionero, con otras 2 familias misioneras, y estábamos trabajando para empezar una iglesia. Y recuerdo que se consiguió un traductor para poder empezar la iglesia. No teníamos todavía el conocimiento del idioma en ese tiempo, y recuerdo que había un traductor que nos iba a ayudar, y recuerdo mucho que esta persona que nos estaba ayudando, de repente un día dijo, ya no voy a regresar, ¿verdad? Y no había nadie más, ¿verdad?, que nos pudiera ayudar con la enseñanza. Entonces uno de los misioneros me habló y me dijo, hermano, pues sabes que no va a estar el traductor, y pues yo creo que tú vas a tener que enseñar, ¿verdad? Esa llamada me la dio el hermano el sábado por la noche, un día antes del servicio en la iglesia. Teníamos apenas un año, ese domingo cumplíamos exactamente un año de haber estado en el campo misionero, y pues a un año solamente, ¿verdad?, es imposible dominar un idioma de Asia si vienes de América. Entonces, pues ahí yo recuerdo que traté de preparar alguna enseñanza en tailandés, muy difícil, y recuerdo que ese domingo me subí al púlpito, prediqué lo mejor que pude, ¿verdad? Traté de hablar las palabras que pude,
todo lo dije mal, los acentos mal, los tonos del time mal y todo lo dije mal. Y recuerdo que ese día me llegué a mi casa bien decepcionado, quería llorar casi, ¿verdad? Porque yo dije, no, nadie va a regresar, ¿verdad? Y la siguiente semana, el siguiente domingo, otra vez la gente regresó. Y bueno, estábamos ahí cada domingo pensando, ya con lo que dije, nadie va a regresar. Y bueno, cada vez regresaba más la gente, ¿verdad? Cada vez regresaban más y más y más. Y fue de bendición, hermanos. Y luego yo me puse a pensar, a lo mejor regresan porque tal vez les da mucha risa escucharme cómo hablo mal el idioma de ellos, ¿verdad? Pero no sé por qué, ¿verdad? Pero Dios permitió que regresaran. Y bueno, y también, hermanos, así igualmente, pues me da mucho gusto, ¿verdad? Ver que muchos de ustedes cada martes, ¿verdad? A pesar de que escuchan la enseñanza mala de su siervo, ustedes regresan y regresan y regresan. Y gracias, hermanos, de verdad que recordamos que cuando escuchamos a un predicador, recordamos que la palabra de Dios es perfecta, ¿verdad? Tal vez el hombre es imperfecto, tal vez el maestro es imperfecto, tal vez habrá algo que diga que es imperfecto, pero mire que Dios es perfecto y aún, hermanos, en la imperfección podemos encontrar su perfecta palabra cuando la escuchamos. Entonces les invitamos, hermanos, a que usted siga confiando en el Señor y siga visitándonos aquí en la radio, hermanos, y escuchándonos y escuchando las enseñanzas, hermanos, y sabemos que algo de lo que usted escuche va a ser de bendición para su vida. Y bueno, hermanos, les pedimos nos ayuden a estar orando por una situación especial también. Tenemos a una persona que conocemos y ¿verdad? Les pedimos que oren, hermano, por una persona que conocemos en México que está pasando por una situación un poco difícil acerca de un asunto legal, ¿verdad? Y les pedimos que nos ayuden a orar por esa persona, ¿verdad? Les pedimos que ayuden a orar por un hermano que se llama Eduardo. Si usted quiere tomar su nombre en una hoja y una pluma y escribir su nombre y orar por esta persona, les agradeceremos mucho. Y bueno, hermanos, pues vamos a empezar el tiempo de la enseñanza y vamos a tomar el tiempo para la parte más importante de cada programa, que es el tiempo de la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 22 y vamos a ver algunos pocos versículos y después de eso, hermanos, vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 22. Es Mateo capítulo 22 y después de eso vamos a ir a Éxodo capítulo 22. Y hermanos, pues recordamos que, como en un principio mencionamos, toda la palabra de Dios es perfecta, toda la palabra de Dios es útil. Recordamos cuando eso fue escrito, ¿verdad? No había Nuevo Testamento y se estaba hablando acerca del Antiguo Testamento. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, ¿verdad? Para que el cuerpo de Cristo sea enseñado. Nos podemos aprender a través de toda la palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 22, versículo 34, y quiero que usted lea este pasaje, hermano, que usted escuche este pasaje. ¿Y por qué voy a hablar de este pasaje? Bueno, porque quiero tomar esto como el pasaje de inicio para que usted pueda mirar el libro de Éxodo tal vez con un corazón mucho más abierto a lo que usted va a escuchar. Vamos a ver Mateo 22, versículo 34. Dice la Biblia así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y dice 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo. Ahora, cuando estamos, hermanos, leyendo acerca de los fariseos, ¿verdad? Normalmente tal vez a nuestra mentalidad, ¿verdad? Nuestra forma de ver las cosas, siempre generalizamos, ¿verdad? Esas personas, ¿verdad? Son malas personas, o estos son así, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿verdad? Así como en México, ¿verdad? Mucha gente dice, todos los hombres son iguales, ¿verdad? ¿Ha escuchado tal vez usted esa frase? ¿Verdad? Y se puede generalizar acerca de las cosas, pero sabemos que no es así. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando generalizamos, ¿verdad? Entonces, cuando leemos los fariseos, seguramente que no eran todos los fariseos. Recordamos que hubieron fariseos que creyeron en Jesús y fueron salvos y fueron parte de la iglesia. Pero vemos aquí a los fariseos, ¿verdad? Simplemente digo esto para recordar, ¿verdad? No estamos hablando de todos los fariseos de aquel tiempo. Gracias a Dios que hubieron fariseos, maestros, algunos maestros de la ley, maestros de la Biblia, que gracias a Dios que vinieron a la verdad y entendieron, ¿verdad? La palabra de Dios y conocieron al Mesías, a su Mesías. Entonces ellos vinieron, ¿verdad? Y preguntaron para tentarle, algunos de ellos, ¿verdad? Dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Recordamos que la ley, hablamos de la ley de Dios, la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento. 37 dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí dice Cristo, ¿verdad? Que de estos dos mandamientos depende dos cosas. La ley de Dios y las profecías, los profetas. Entonces recordamos, hermanos, que Dios nos habla de dos mandamientos, ¿verdad? Que son un resumen de todo mandamiento de Dios o de toda la palabra de Dios. Versículo 37 nos dice, primeramente, Dios ama a Dios. A Dios. Si lo vemos, este pasaje, el Señor Jesús lo recitó de Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Quiero que usted lo escuche, hermano. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Y el Señor Jesús está repitiendo, ¿verdad? Un pasaje de Deuteronomio donde dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, tienes que amar a Jehová Dios con tu alma, con tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice después, ese es el primer mandamiento, el más grande mandamiento. ¿Por qué? Sabemos que para nosotros, hermanos, los hijos de Dios, lo más importante, lo más necesario, lo más grande, nuestro enfoque, nuestra meta, nuestra vida, nuestro todo, nuestra muerte, en todo lo que alrededor de nosotros, tiene que ser alrededor de Jehová Dios, alrededor de nuestro Dios. Y dice que tenemos que amarle con toda nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, hermanos. Y es lo que debemos de hacer. Siempre Dios debe ser lo primero. Dice que es el primer gran mandamiento. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios, hermanos, quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Que amemos a nuestro prójimo, que amemos a aquellos, ¿verdad? Que nos rodean, empezando con nuestras familias, con nuestros hijos, padres, esposos, esposas, que amemos a nuestros hermanos en Cristo de nuestras iglesias, que amemos a nuestros compañeros de trabajo, que amemos al prójimo, a quien Dios ha puesto a nuestro alrededor, incluso la gente que no conocemos, la gente que no tiene el evangelio, es mi prójimo, y Dios quiere que lo amemos, ¿verdad? Y no hay mejor manera de amarlos que darles el evangelio y venir a estos países, ir a otros países y llevar la palabra de Dios. Pero dice Dios, mira, ama a Dios primero, y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Dios les está dando a un intérprete de la ley una respuesta. Ahora, entendemos que si él era un maestro de la ley, esa persona, ¿verdad? Él sabía todos los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Y Dios le dice, mira, te voy a resumir. Hay dos cosas muy sencillas, ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahora, eso no quiere decir que Dios está diciendo, bueno, nada más esos dos y los demás ya no sirven. Ya puedes matar, ya puedes robar, no, para nada, ¿verdad? Entendemos que Dios dice, es un resumen de esto. Si tú amas a Dios, si tú amas a tu prójimo, tú podrás guardar cada mandamiento. Si tú amas a Dios, no vas a cometer adulterio. Si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a asesinarle. Si tú amas a tu prójimo, ¿verdad? No le vas a hacer a jugar chueco, no vas a hacer algo que esté en contra de algo que él no sabe, dañarlo, perjudicarlo, ¿verdad? Dice Dios, ama a Dios a tu prójimo. Y dice, y estos dos mandamientos que Dios les dio ahí en ese momento, dice, de esto depende la ley y los profetas. Estaba viendo a Cristo, hermanos, recitando pasajes. El pasaje donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo encontramos en Levítico capítulo 19. Dios está una vez más recitando pasajes de lo que llamamos, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, Levítico 19 y 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, vemos que primero, Dios les está diciendo, ¿verdad? Ama a Dios. Y segundo, ama a tu prójimo. Y dice, ese es un resumen. Es lo más importante que tú debes entender acerca de los mandamientos de Dios. Si tú entiendes estas dos cosas, tú vas a recordar que todo mandamiento de Dios depende de estas dos cosas. Si tú quieres guardar la palabra de Dios, obedecerla, recuerda estas dos cosas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y dice, y de esto depende la ley y los profetas. ¿De qué se trata esto, hermano? Mire, la palabra de Dios, hermanos, está llena de muchos mandamientos. Hay muchas cosas, ¿verdad? Yo he leído varios artículos, ¿verdad? Sabemos que el Antiguo Testamento tiene un poquito más de 600 mandamientos.
y el Nuevo Testamento tiene más de 1000 mandamientos, más de 1000 cosas que se han dicho, que se han escrito, ¿verdad? En diferentes maneras para que podamos cumplirlas. Ahora, todo esto que tenemos que hacer, hermanos, en la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si usted recuerda o ha escuchado gente que no es cristiana que dice, no, allá en la iglesia me quitan todo, no puedo tomar, no puedo fumar, no me puedo vestir como quiera, no puedo, y recitan lo que se acuerdan, ¿verdad? Y para ellos, el pensar en todas estas cosas, ¿verdad? Tal vez es mucho para ellos, es mucho dejar para ellos. ¿Por qué? Porque no tienen el motor que les motiva, ¿verdad? A amar a Dios, que es Cristo en sus corazones. Pero vemos, hermanos, que tenemos, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado escrito, ¿verdad? Para que podamos demostrar que amamos a Dios, que queremos servirle y agradarle a Dios. Entonces dice la Biblia, Cristo le dijo a estos maestros que ya conocían todo, ¿verdad? Toda la ley tal vez de memoria, pero tal vez no estaba en sus corazones. Y les dijo, mira, hay 2 cosas que tienes que tomar como el factor principal para que tú puedas guardar la ley de Dios de manera correcta. Es amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿verdad? Como hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? No, a veces, hermanos, hacemos las cosas simplemente por costumbre, ¿verdad? Pero no tenemos amor a Dios. Entonces, vemos aquí, el Señor está enseñando, ¿verdad? Cuando hablamos de sus mandamientos, de su palabra, tenemos que recordar que hay 2 cosas principales, ¿verdad? Tenemos que recordar que si vamos a hacer un mandamiento de Dios, tenemos que recordar que hay 2 cosas muy importantes, es el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, recordamos, ¿verdad?, que todo tiene un enfoque correcto. Cada cosa que hacemos tiene un enfoque correcto. Cada cosa que leemos o que queremos hacer debe tener un enfoque correcto. Entonces, vamos a ir ahora a donde les había comentado, hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 22, y vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Muchas veces yo he escuchado enseñanzas, hermanos, y por esto viene primero este pasaje, donde personas nos dicen, bueno, ya no tenemos que hacer nada más que amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y esto qué provoca, hermano? Bueno, provoca que haya muchos conceptos diferentes acerca de lo que significa amar a Dios. Conceptos diferentes acerca de lo que significa amar al prójimo. ¿Para dónde yo puedo encontrar el concepto verdadero de amar a Dios? ¿Dónde yo puedo encontrar los lineamientos para amar a mi prójimo a la manera de Dios y no a la manera del pensamiento humano? Bueno, en la misma palabra de Dios. ¿Dónde? Bueno, desde el comienzo. Desde el comienzo en la palabra de Dios tenemos Dios hablándonos y enseñándonos cómo podemos amarle a Él y cómo podemos amar a nuestro prójimo. Por ejemplo, yo he encontrado personas, hermanos, en las calles cuando viví en México, recuerdo, personas que yo encontraba, estaba dando el evangelio y les decía, mira, tú tienes que amar a Dios. Y ellos decían, bueno, yo amo a Dios, pero yo no tengo que ir a la iglesia para amar a Dios, ni tengo que vestirme como ustedes para amar a Dios, ni tengo que hacer esto para amar a Dios. ¿Por qué? Porque su concepto de amar a Dios era un concepto que él había creado en su propia mente. Ahora, muchas veces decimos, es que yo sí amo a mi prójimo, pero ¿por qué tengo que dejarme de ellos? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué? Porque el concepto de amar al prójimo lo han creado en sus propias mentes y sus propias experiencias. Pero mire, hermano, recordamos, ¿dónde podemos sacar el concepto de amar a Dios y al prójimo? Bueno, de la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy en día muchos de nosotros podríamos decir, no, es que ya no tenemos que hacer otra cosa más que amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, mucha gente tendrá un concepto diferente entonces, pero ¿dónde podemos encontrar cómo realmente podemos amar a Dios y amar al prójimo? Bueno, en la ley de Dios. La ley de Dios nos enseña, ¿verdad?, el patrón por el cual debemos de regirnos para poder amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Tristemente hoy en día, hermanos, hay tantas sectas, tantos grupos religiosos, hermanos, más de 40,000 grupos religiosos que se dicen llamar cristianos, que se dicen llamar seguidores de Dios, que se dicen tener la verdad y usando el texto, ¿verdad? Yo he visto muchos videos, tristemente, gente usando el texto, amar a Dios y a tu prójimo es lo único que tú necesitas hacer. Han distorsionado la palabra de Dios y han dejado a un lado, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Tristemente he escuchado gente empezando a recibir, ¿verdad?, cosas que Dios les llama abominación o pecado en las iglesias. Y ahora dicen, es que yo le recibo, yo acepto esto porque yo tengo que amar a mi prójimo y es lo que Dios quiere. Personas que están viviendo una vida desviada, ¿verdad?, una vida en iniquidad y que están siendo líderes en iglesias, ¿verdad?, de grupos religiosos, sectas falsas, que dicen, es que Dios me acepta como yo soy
porque Dios me ama y yo tengo que amar a otros también. Entonces el concepto de amar a Dios y al prójimo se ha perdido por el hecho de que muchos decimos, es que nada más tengo que amar a Dios y a mi prójimo y estoy cumpliendo toda la ley de Dios. Pero mire, hermano, que Dios nos enseña desde un principio el patrón que yo debo seguir. ¿Para qué tengo que hacer yo? Bueno, buscar en las escrituras, en la palabra de Dios, como Dios me enseña a amar a Dios y a mi prójimo. Y mire, hermano, quiero noche aquí en Tailandia, pero en esta mañana por allá, en este día, disculpen, hermanos, enseñarte un poquito lo que la Biblia dice, ¿verdad? Acerca de cómo Dios enseñó desde un principio a su pueblo a amar a su prójimo. Y mire, esta enseñanza tal vez va a ser un poquito curiosa, un poquito extraña, tal vez para usted, tal vez nunca había escuchado una enseñanza en este capítulo, o nunca había visto, ¿verdad? Ciertos versículos, hermanos, que yo recuerdo las primeras veces que yo las leí con interés, le voy a ser honesto, ¿verdad? A veces leemos la Biblia sin interés, ¿verdad? Cuando estamos leyendo ciertas partes, ¿verdad? A veces a lo mejor usted ha leído las genealogías o ha leído acerca de aspectos de la ley o del templo o de los sacrificios. A veces lo leemos sin interés, seamos honestos, ¿verdad? Y no encontramos lo que Dios tiene para nosotros ahí. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues eso ya no es para mí, ¿verdad? Ya no aplica para mí. Pero mire que hay tanta riqueza en la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice, hermanos, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, todo lo que Dios dejó escrito en su palabra, hermano, es perfecto. No hay nada que sea imperfecto, ¿verdad? Cuando Dios dice, ¿verdad? Esto tiene que hacerse esto y lo otro, ahora decimos, no, es que eso ya no. Pero mire, hermano, su palabra es perfecta. Y la Biblia dice que su palabra, su ley, convierte el alma. Todo lo que tú leas de su palabra, hermano, va a convertir tu alma si tú lo lees con la actitud correcta y con un corazón abierto a escuchar lo que Dios quiere. Ahora vamos a ver lo que dice Dios, y hermano, y quiero que usted, ¿verdad? Trate de mirar qué tiene Dios para usted en estos versículos. Y mire, creo que probablemente, hermanos, vamos a tener que tener esta enseñanza en 2 semanas, ¿verdad? Y esta sería la primera semana. Entonces, hermanos, quiero invitarle, si usted quiere tal vez seguirnos en la continuación de esta enseñanza, que usted simplemente pueda tomar, ¿verdad? Tiempo el siguiente martes, por la mañana, ¿verdad? Ya no voy a decir por la noche, hermanos, discúlpeme, por la mañana, si usted llega en la noche, no voy a estar, ¿verdad? Voy a estar aquí en el día, pero mire, hermanos, por la mañana, ¿verdad? Ahora sí lo dije bien. Por la mañana le invitamos otra vez, ¿verdad? A sintonizarnos y a continuar con esa enseñanza. Pero mire, vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 22. Éxodo 22, mire lo que dice la palabra de Dios allí acerca de algunos aspectos, y no son todos, ¿verdad? Hay tanta riqueza en la palabra de Dios que es imposible, ¿verdad? Pero unos pequeñitos datos ahí de la palabra de Dios, mandamientos de Dios o enseñanzas, principios de Dios para nosotros, ¿verdad? Vamos a mirar lo que dice ahí y vamos a ir verso a verso, ¿ok? Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 22. Recordamos, Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Recordamos que Dios llamó a Israel, ¿verdad? De Egipto, lo sacó de Egipto, y recordamos que fueron un grupo de personas que fueron llamados fuera, ¿verdad? Lo que significa iglesia, ¿verdad? Llamados fuera, ¿verdad? Del mundo y venir a la verdad de Dios, a la fe y comenzar a caminar en la verdad. Entonces vemos a alguien que fue tomado del mundo y tomado y traído a la verdad, ¿verdad? Y fue dotado de mandamientos para que puedan vivir una vida que agradara al Señor, que agradara a Dios. Y mire qué dice versículo 1, vamos a ver muchas de las cosas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y mire qué dice aquí versículo 1, capítulo 22 de Éxodo 22, 1. Mire lo que la Biblia dice ahí. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, dice, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Ahora recuerde, hermano, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Dijo, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Ese es un pasaje de la ley de Dios, del Antiguo Testamento. Es un pasaje de la ley, ¿verdad? Que Dios dio a su pueblo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo la está utilizando, ¿verdad? Para un propósito, ¿verdad? Con la enseñanza de ello, ¿verdad? Lo está utilizando para enseñar a la iglesia. Entonces, cuando leemos esto, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad? No tenemos que simplemente tener en la mente, pues ahí habla de buey, entonces yo no tengo bueyes, no tengo ovejas, entonces no tengo que aprender nada de ahí. Pero mire, no se trata de eso, se trata del principio de Dios. Recuerden, hermanos, que el Hijo de Dios no debería de ser legalista,
no debería de tomar, ¿verdad?, la ley de Dios para simplemente ser un legalista, para hacer decir literalmente esto sí y esto no, ¿verdad? Pero mire, recuerde que en cada mandamiento de Dios hay algo que podemos aprender. Y vamos a leer otra vez, dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, dice, por aquel buey pagará, dice, 5 bueyes y por aquella oveja, 4 ovejas. Ahora, recuerde, hermano, usted en la Biblia acerca de un personaje que era pequeño, ¿verdad? ¿Se acuerda usted en el Nuevo Testamento? Un personaje que era pequeño, ¿verdad? Y que él era trabajaba con impuestos. Recuerde que era un personaje que él se subió a un árbol porque quería ver a Jesús. ¿Sí recuerda quién es ese personaje? ¿Recuerda este hombre en la Biblia? ¿Su nombre cuál era, hermanos? Zaqueo, ¿verdad? Recuerda, hermano, cuando Zaqueo vino a la verdad, recuerda que le dijo al Señor Jesús. ¿Usted recuerda eso? ¿Qué le dijo? Recuerda, él le dijo, voy a dar la mitad de mis bienes. ¿A quiénes? A los pobres. Ahora, estamos viendo una transformación de un hombre que ha venido a creer en la verdad. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces vemos a Zaqueo diciendo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y luego dice, y si en algo he robado a alguien, algo no estoy exactamente seguro cómo lo dice, pero algo muy parecido, si a alguien le he robado algo, dice, le voy a regresar lo que le he robado, dice, 4 veces más. Ahora, ¿de dónde sacó Zaqueo eso? ¿De dónde se le ocurrió esa idea? Mire, dice la Biblia, cuando alguno hurtare algo, cuando tú robares algo, dice, y tú lo matas o lo vendes, dice, por eso que tú hiciste, tú debes de pagar 5 bueyes, o por esa oveja, 4 ovejas. Entonces, ¿qué es lo que Dios está enseñándonos aquí? Bueno, Dios nos está empezando a dar, y tal vez va a empezar un poquito no aplicable tal vez a ti, tal vez tú dirás, bueno, yo no robo y todo esto, ¿verdad? Pero mire, entre más vayamos viendo, hermano, vas a ver cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. Recuerde que dice Salmos acerca de la ley de Dios, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, cuando vemos la justicia de Dios, cómo Dios nos enseña la justicia, cómo debemos de ser justos con otros, cómo debemos amar al prójimo, nos damos cuenta que realmente la justicia de Dios es eterna. Que lo que Dios le dijo a su pueblo no son ideas malas, ¿verdad? Muchas veces podríamos pensar, ay, pues esas ideas son antiguas, son anticuadas, son malas ideas, pero mire, hermano, es la palabra de Dios, es algo que Dios le dio a su pueblo como una idea, ¿verdad? Como una idea, y realmente no es una idea, es un mandamiento, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que es la mejor idea que puede existir acerca de cómo arreglar algo, cómo hacer algo, cómo proceder, o cómo demostrar tomar a tu prójimo, o cómo ser correcto, ¿verdad? Cómo ser justo con tu prójimo. Entonces, primero nos enseña acerca de esto. Dice, si tú, ¿verdad?, robas algo y lo usas, dice, por lo que tú hiciste, dice, tú deberías de pagar más que eso. También quiero recordar, hermano, que cuando la Biblia habla acerca del diezmo, a lo mejor usted ha escuchado predicadores que han enseñado acerca del diezmo, que han dicho y han enseñado, ¿verdad?, que cuando tú no das tu diezmo, la Biblia dice, la ley de Dios dice que tú debes de pagar a una parte más por lo que tú has retenido de tu diezmo. Entonces, a lo mejor he escuchado a algún pastor decir acerca de esto, pero mire, hermano, es algo justo y honesto, y es una manera de que tú debes de demostrar tu amor a tu prójimo. Mire que si tú has robado, ¿verdad? Tal vez tú dirás, ay, hermano, esto está demasiado directo, ¿verdad? Tal vez esto no es para mí, yo no he robado, pero mire, hermano, recuerda en tu mente, hay algo que tú has robado a alguien y lo has usado todavía y lo has rehusado y le has sacado provecho. Mire, Dios te dice, mira, si tú quieres ser justo con tu prójimo, tú deberías de darle más de lo que tú le has quitado. Tal vez literalmente tú no has robado a nadie, pero mira, tal vez has hecho algo que realmente ha sido un robo contra alguien. ¿Y qué deberías tú de hacer? Bueno, tú deberías, si tú quieres demostrar tu amor a Dios, como hizo Zaqueo, tú deberías de reponer lo que has robado y tratar de dar más de lo que tú has dado. Ahora, mire, vamos a ver más adelante, pero a veces dice la Biblia 5 bueyes, a veces dice 4 ovejas. ¿Por qué? Bueno, porque si tú lees y tratas de entender bien, Dios simplemente está diciendo, trata de reponer más de lo que tú has dado dependiendo el daño que tú has hecho. Recordamos igual cuando la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, se trata de eso, de simplemente reponer el daño que tú has hecho a alguien más. Ahora la pregunta es, hermano, ¿has tú hurtado algo de alguien y le has hecho daño con lo que le has quitado?
has dañado la economía de una persona, tal vez tú has hecho algo, has tomado algo que no es tuyo y lo has utilizado y le has sacado provecho sabiendo que no era tuyo, ¿verdad? Y tal vez, ¿verdad? Has dañado a una persona, has dañado el patrimonio de alguien más. Bueno, hermanos, la Biblia dice nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como hizo Zaqueo, ¿verdad? Es tratar de regresar el daño que tú has hecho contra alguien y tratar de dar más allá de eso y demostrar que tú realmente amas a Dios, amas su palabra y tú quieres someterte a lo que Dios dice. Mire el versículo número 2 que dice más adelante. Dice versículo 2, dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa, dice, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Yo una vez escuché, ¿verdad?, a un pastor, muy conocido el pastor, ¿verdad?, decir, si alguien se mete a mi casa y quiere dañar a mi esposa, yo voy a hacer lo que sea para defender a mi esposa. Y claro que es correcto, pero la pregunta es, si alguien quiere dañar a tu familia, si se mete un ladrón por la noche y quiere asesinar a tu familia, ¿qué es lo que tú harías, verdad? Tú dirías, bueno, pues no sé, ¿verdad? Pero mire cómo, hermano, Dios, y tal vez esto usted nunca lo había escuchado, pero mire cómo Dios permitía a aquel que estaba siendo dañado, ¿verdad? Tal vez alguien que quería hacer un daño fuerte contra la familia, tal vez quería hacerle daño a la esposa, un hombre, ¿verdad? Se metía por la noche a los hijos, a las hijas, tal vez quería asesinar a alguien más. Mire cómo Dios dice, si tú defiendes tu patrimonio, tu familia, si tú defiendes a los tuyos, dice, e incluso si lo hiriere y fuera esa persona muerta, dice, no será culpado de su muerte. Ahora, mire, hermano, cómo Dios, ¿verdad?, nos permite, ¿verdad?, cuidar de los nuestros. A veces decimos, bueno, matar es pecado, pero si alguien viene, perdón, golpear es pecado, a dañar a otros sí es pecado, pero si alguien viene y quiere dañar a mi familia, no debo golpearle, no debo dañarle, no debo ofenderle, debo dejar que les hagan daño y que hagan lo que quieran con ellos porque Dios dice que no. Bueno, mire, hermano, Dios nos dice en su palabra, Dios dice, mira, si alguien quiere entrar a hacer daño y trate de hacer daño a lo que es tuyo, a tu familia, a tus hijos, mire, Dios dice, tú estás en tu derecho de defender, ¿verdad? Y mire, hermano, cómo Dios nos permite ver lo que es justo, ¿verdad? Lo que es justo y lo que no. Podemos decir, a lo mejor usted dirá, hermano, pero es que matar es pecado. Es que dañar, yo no sé si esto que debemos de matar, ¿verdad? Es un ejemplo solamente, ¿verdad? Pero mire, golpear a otros es pecado. Pero mire, hermano, recuerde cuando Dios mandó a su pueblo a ir a guerra y matar a niños, a adultos, a gente que hubiera ahí, ¿verdad? Y dice, no dejes nada. Dice, no dejes a bueyes, no dejes a no dejes nada. ¿Sabe, hermano? Dice Dios, hazlo. Ahora, ¿cómo podemos justificar esto? ¿Cómo podemos decir esto está bien y eso no está bien? Ahora, recordamos, Dios es un Dios que tiene toda la autoridad de hacer como Él quiere y hacer lo que Él quiere. Entonces Dios dice, mira, si alguien viene a hacer daño, tú estás en tu derecho de defender. Y obviamente, hermanos, sabemos que esto es correcto, pero mire cómo la justicia de Dios nos enseña. Esto no es quebrantar el amor a tu prójimo, ni es hacer mal contra tu prójimo, sino Dios dice, tú puedes defender lo que es tuyo. Y dice Dios, y tú no serás culpable de lo que sucede, de lo que has hecho, de lo que estés haciendo, porque estás cuidando lo que Dios te ha dado, lo que es tuyo. Ahora vemos más adelante, hermanos, y vamos a ir entendiendo más un poquito acerca de esto, ¿verdad? Pero mire cómo Dios nos enseña la justicia de Dios en cualquier situación de esta vida. Mire, hermano, cualquier pregunta que usted tenga, cualquier situación que haya pasado en su vida, por más extraña y rara que sea, hermano, Dios tiene una respuesta para eso. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? A veces decimos, es que no sé qué hacer en este caso, o no sé si lo que hice, debería hacerlo así o no debería hacerlo así, pero mire, cada aspecto Dios lo ha manejado en su palabra. A veces hay quienes dicen, es que la Biblia no habla acerca de las drogas, es que la Biblia no habla acerca del cigarrillo, pero mire, hermano, la Biblia sí habla acerca de eso. La Biblia nos da en su ley mandamientos acerca de eso también. Y mire, hermano, el asunto es que no hemos podido descubrirlo en la palabra de Dios. Pero mire, Dios tiene consejos en todas las áreas de la vida, en cada situación que pasa en la vida. ¿Verdad? Yo recuerdo, personas a veces me preguntaron una vez una persona, es que sucedió este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que es correcto? ¿Cómo debemos de proceder? ¿Cuál es el consejo que me puedes dar? Pero mira, hermano, el consejo estaba en la Biblia, pero simplemente por desconocer, ¿verdad? Lo que Dios tiene en su palabra, a veces no sabemos qué hacer
Y a veces tenemos que recurrir a consejos a personas cuando tenemos la palabra de Dios que no hemos conocido. Mire que dice más adelante en el versículo 4, y otra vez habla acerca de alguien que roba. Dice la Biblia, si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, o sea, buey o asno, oveja, pagará el doble. Entonces dice, si lo has robado y ahí te agarraron ahí por robando, ¿verdad? Bueno, al menos no te lo vas a llevar, pero vas a pagar el doble. Si lo has usado, si has tenido beneficio de ello y has dañado a tu prójimo, debes de pagar más que eso. Y simplemente, hermano, no es como que estamos tratando de decir qué tienes que hacer, cuánto tienes que pagar o hacer. Si tú has hecho este tipo de cosas, si tú has robado, has olvidado de los mandamientos de Dios y has tomado lo que no es tuyo y lo has usado, bueno, simplemente Dios está diciendo cómo debes de proceder acerca de esto. Cuánto tú debes de ser bueno con tu prójimo y tratar de reponer a tu prójimo lo que has hecho. Tal vez has tomado, ¿verdad?, algo de alguien que él lo usa para su sustento, para su trabajo, y le has dañado y le has perjudicado. Y usted dirá, hermano, pero los cristianos no hacemos eso. Mire, hermanos, te aseguro, hermanos, que muchas veces hemos hecho cosas, ¿verdad?, y nos hemos olvidado de lo que Dios dice en su palabra. Y mire, y simplemente nos damos cuenta que hicimos mal, ¿verdad? Y nos hacemos de la vista pequeñita y bueno, ya pues lo regreso y me despido, ¿verdad? Y no nos damos cuenta y no queremos reponer el daño que hemos hecho a alguien más. No queremos reponer el daño que le hemos hecho por el pecado que nosotros hemos hecho. No queremos remunerar, ¿verdad?, lo que hemos hecho contra alguien. Y Dios nos dice, ama a tu prójimo. ¿Cómo lo puedes amar? Bueno, hay muchos pasajes en la Biblia, de muchos casos que te enseñan, ¿verdad?, cómo puedes amar y demostrar tu amor a tu prójimo. Pues vamos a mirar más adelante qué dice la Biblia. Dice versículo 5, si alguno hiciere pastar en el campo o viña, dice, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Aquí simplemente Dios nos está diciendo, mira, si tú te tomas ventaja del trabajo de otro, sabiendo que esa persona ha tenido esfuerzo en su trabajo y tú teniendo, ¿verdad?, para ti mismo, y si tú tienes que pagar, tú tienes que tratar de remunerar lo que has hecho. Eso es amar a tu prójimo. Dice Dios, si tú has aprovechado. La pregunta es, hermanos, ¿alguien de nosotros que estamos escuchando tal vez hemos tomado ventaja de alguien más? Alguien se esfuerza, trabaja, ¿verdad?, hace algo, está vendiendo ahí lo que sea, chicharrones, palomitas, está poniendo un negocio y está tratando de salir adelante, se levanta temprano, se acuesta tarde, se desvela, está trabajando y está haciendo algo para salir adelante, pero de repente aparece alguien, tal vez seas tú o sea yo, y tomamos ventaja de lo que otro está haciendo, cuando nosotros podríamos también esforzarnos y trabajar, y simplemente, ¿por qué? Porque no queremos esforzarnos o trabajar o hacer algo, ¿verdad? Tal vez somos perezosos y tomamos ventaja de otro. Y dice Dios, mira, no hagas eso. Ama a tu prójimo, y si tú has dañado a tu prójimo, mira, deberías de tratar de hacer algo para reponer lo que has hecho. Deberías de hacer algo. Ahora, piense en qué ha hecho usted en su vida. ¿Qué pensaría aquella persona que usted ha dañado? Aquella persona de quien usted se ha aprovechado. Cuando usted fuera a él y le dijera, ¿sabes qué? Te prometo que lo que yo hice, lo hice sabiendo que estaba mal. O mira, no entendía bien lo que estaba haciendo, pero yo sé que estuvo mal lo que hice. Y yo quiero ponerme a cuentas contigo. Yo quiero hacer algo por lo que hice mal contra ti. Yo sé que te perjudiqué, te dañé, pero mira, yo amo a mi prójimo, yo te amo, y la palabra de Dios me enseña que yo debo de hacer algo por mi prójimo. Hacer algo por mi prójimo no es yo lo daño, ¿verdad? Yo daño su vida, daño sus finanzas, daño lo que él tiene, sus negocios, lo que él tiene, y después le digo, ay, discúlpame, lo siento, en serio, me voy, y te das la vuelta y te vas. Mira, no es así. Dios dice, ama a tu prójimo. El amor no se demuestra con palabras, pero se demuestra con los hechos. Entonces la pregunta es, ¿has dañado a alguien, hermano? ¿Has dañado el patrimonio de alguien? ¿Has dañado a alguien o te has querido aprovechar tal vez de alguien? ¿Alguien ha hecho algo de buena voluntad y tú has tomado ventaja de eso? Mire, Dios dice, ama a tu prójimo y haz algo para remunerar el daño que tú has hecho. Mire versículo 6. Y repito una vez más, dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemaren mieses, amontonadas o en pie o campo, el que le encendió el fuego pagará lo quemado. Una vez más, el principio de ese mandamiento, ¿cuál es? Dios dice, si tú has dañado,
si tú lo has hecho con un propósito y has dañado a alguien más, has dañado lo que alguien más ha hecho, el sacrificio de alguien más, dice Dios, tú debes, perdón, de remunerar el daño. Hermano, yo estoy seguro, ¿verdad?, que habrá alguien, tal vez escuchando, tal vez alguien tal vez está escuchando y a lo mejor hay algo que te atormenta en tu vida. Tú sabes que has dañado a alguien, que has hecho algo contra alguien y has tomado ventaja de alguien sabiendo que tú podías haberlo hecho. Mira, hermano, Dios te dice, ama a Dios, ama a tu prójimo, ¿verdad? Y haz algo por él. Haz algo en lo que tú le has dañado. Mira más adelante, versículo número 7 y versículo 8. Dice, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas o guardas y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, y se pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Mire, hermano, de verdad, si usted lee estos pasajes, estos versículos, con una mente y un corazón abierto a lo que dice, de verdad, hermano, que usted se va a dar cuenta cuán sabio y cuán grande es nuestro Dios. Cómo Dios, ¿verdad?, tiene el consejo mejor para cada situación. Cómo no podría haber nadie más que te diga qué es lo mejor que tú debes hacer que Dios en su ley, en sus mandamientos, en su palabra. Yo creo que nadie te podría decir, mira, si alguien te dijera, no, pues eso no está bien, mejor haz esto, ¿verdad? E ir en contra de los mandamientos de Dios, yo creo que sería algo muy grave. Pero mire, hermano, que eso que dejó Dios escrito no fueron ideas que se le ocurrieron a Dios ahí nada más de repente o algo, ¿verdad? Te voy a dar un consejo, pues aunque sea puedes hacer esto, no. La Biblia dice que es perfecta y convierte el alma. Mire que, hermano, que cuando tú hagas algo para reponer lo que tú has dañado a tu prójimo, yo te prometo, hermano, que dice, la Biblia lo dice, convierte el alma, es perfecta. Tú vas a sentir una paz en tu corazón y Dios va a sanar tu corazón de tal vez algo que no ha sido sanado y sanará el corazón de tu prójimo de algo en que no ha sanado. Pero mire que dice Dios, convierte el alma, es perfecto. Mire, Dios nos dio mandamientos perfectos para que podamos vivir por ellos. Entonces, vemos aquí, hermanos, en versículos 7 y 8, otros pasajes y luego podríamos también leer más adelante vamos a leer 9, 10 y 11. Pero mire, empieza aquí el 7 y 8 hablando de un principio muy importante. Dice que cuando tú das a alguien algo, ¿verdad? Das a alguien algo, a que te lo guarde, ¿verdad? Tú, oye, ¿sabes qué? Yo no le quiero cuidar, mira, cuídamelo tú, por favor. Mira, ahí te voy a pasar este dinero, te voy a dar este celular, te voy a dar esto que está aquí. Y dice, y a la persona que lo guardó, él no pidió eso, él solamente está ayudando. Pero dice, si alguien se lo roba o se pierde, se extravía, dice la Biblia que el ladrón, obviamente, como dice, la persona que ha robado tenía que pagar el doble. Ahora, en este caso, ¿verdad? La Biblia dice, Dios nos enseña esto. Mira, versículos 10 y 11 nos pone otro ejemplo acerca de esto, que sucedería algo como esto. Dice, si alguno viene dado a su prójimo asno, buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, una vez más, algo que tú le des a guardar a alguien, ¿verdad? Y dice, y este muere o fuere estropeado o fuere llevado, robado, ¿verdad? Dice, juramento de Jehová habrá entre ambos que no metió su mano en los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. A lo mejor, hermano, usted se ha enojado con alguien. Usted le ha dado a alguien, ¿verdad? Algo, oye, guárdame esto y se perdió, se lo robaron. Y tú dices, no, pues tú me lo vas a pagar porque yo te lo di a ti y tú lo tenías y me lo tienes que pagar. Pero la Biblia dice esto, hermano, la justicia de Dios nos enseña esto. Y el amor al prójimo debe guiarse en esto. Dice la Biblia, ¿verdad? Que es justo que cuando nosotros damos algo a alguien sin que nos los pidan, ¿verdad? No hay responsabilidad en aquella persona, ¿verdad? Para reponer si en dado caso eso fuera robado o dañado por alguien más. Dice, la persona estaba tratando de ayudar nada más. Tú has ofrecido tu ayuda. Yo recuerdo un caso, ¿verdad? De alguien. Y es un caso muy triste, ¿verdad? Pero ese caso hizo un asunto, ¿verdad? Por ahí muy fuerte entre personas. Recuerdo escuchar, ¿verdad? De una persona que me contó esto. Una persona me dice, alguien me llamó y me pidió ayuda para ayudarle a llevar su carro, ¿verdad? De una ciudad a otra ciudad. Yo no tenía que hacerlo, pero yo ofrecí ayudar a esa persona. Entonces la persona que estaba ayudando, ¿verdad? Tomó el carro de su otro amigo que le pidió ayuda y iba llevando el carro y en el camino sufrió un accidente. ¿Verdad? Y ese vehículo se perdió. Entonces las dos personas, ¿verdad? Estaban defendiendo, no, pues yo no tuve la culpa, yo te estaba ayudando, y el otro estaba diciendo, no,
tú tuviste la culpa porque tú estabas manejando y ese carro era mío, no era tuyo. Entonces, al final de eso, hermanos, sucedió una división entre amigos, entre compañeros, hasta tal vez hoy en día, y todavía hay asuntos ahí, problemas económicos, financieros. ¿Por qué? Porque cada quien piensa, bueno, es que yo estoy en lo correcto, no dice yo estoy, otro dice yo estoy en lo correcto, y los dos están tratando de buscar, tal vez, de buscar una solución. Pero mire lo que dice Dios en su palabra. Si tú ofreces algo, si tú pides algo, si tú entregas algo a alguien más, dice, y esa persona, ¿verdad? Se pierde en sus manos, la persona que te está ayudando, ¿verdad? Dice la Biblia, no tienes que entregar, no tienes que pedirlo a esa persona. Él estaba solamente ayudando, estaba tratando de hacer algo por ti. Y dice, y él no tiene que pagar nada. Mira, hermano, esta es la justicia de Dios. Este es Dios diciendo qué se tiene que hacer en un caso como este. Y mira, hermano, es en serio. Tal vez dirás, eso no es muy importante, hermano Alfredo, eso no tiene mucha relevancia, pero mira, hermano, es la palabra de Dios. Mira, hermano, que sí hay casos como estos que podrían pasar. Es más, podría pasar algo entre nosotros. ¿Qué es lo que debe guiarme? ¿Cómo debo hacer las cosas? ¿Qué es lo que debe guiar el concepto ama a tu prójimo? Bueno, la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no debo de tener un pleito con alguien, ¿verdad? Que me quiso ayudar y tal vez yo le di, a lo mejor le dijiste, oye, cuídame mi teléfono, ¿verdad? Ahorita vengo y tú te fuiste y a esa persona le pasó algo, ¿verdad? Y perdió tu teléfono y no fue su culpa, tal vez, y hay a lo mejor un pleito ahí. A lo mejor tú dijiste, oye, ¿sabes qué? Guárdame este dinero, ¿verdad? Y a esa persona le roban y tú estás esperando que esa persona te regrese el dinero porque le robaron a él, no te robaron a ti, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Hay una separación entre amigos, hay un problema, hay un pleito, y mira, y dice Dios, mira, no, dice, si tú quieres realmente hacer las cosas bien y amar a tu prójimo acorde a lo que dice Dios, bueno, tú debes de recordar que si tú pides ayuda, la persona que ayuda no es responsable para darte de vuelta lo que ha hecho. Ahora, la Biblia nos habla acerca de la segunda milla, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña la justicia y el amor al prójimo. Entonces, estamos viendo a lo mejor pequeños conceptos de Dios, hermanos, que tal vez no son cosas que vamos a usar tal vez en la vida diaria, pero mire, hermanos, que habrán casos en nuestras vidas en que no sabremos qué hacer. Y Dios nos está enseñando cómo podemos proceder en muchas ocasiones en que sucedan cosas en las que no sabemos cómo proceder. Entonces vemos aquí, Dios dice, mira, si tú pides ayuda de algo, hermano, si tú le ofreces a alguien, si tú le quieres, a pedir a alguien ayuda, recuerda esto, si sucede algo, hermano, Dios dice, ama a tu prójimo y no pleitees con él, no tengas pleito con él, ¿verdad? Y recuerda esto, el pedir ayuda, ¿verdad? Tiene su precio también. Entonces Dios nos enseña, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en un caso como este? Dios dice, ama a tu prójimo. La pregunta es, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Bueno, hay muchos versículos que nos enseñan cómo puedo amar a mi prójimo siguiendo el concepto de Dios. Ahora, no deberíamos de regir ese mandamiento de amar a Dios y al prójimo a la manera de que pensamos, ¿verdad? Nosotros, o nuestra mentalidad, o nuestra ideología, incluso pensar acorde a lo que se hace en mi país, a cómo se hace en mi familia, a cómo se hace en mi iglesia, a cómo lo hace mi pastor, a cómo lo hacen en esta área, a cómo lo hacen en mi grupo. No debería ser así, debería de ser como lo dice Dios en su palabra. Entonces vemos más adelante, hermanos, sí, hay muchos pasajes, hermanos, y primero tal vez son casos muy extraños, pero entre más seguimos leyendo, hermanos, más sigamos leyendo, vas a darte cuenta que Dios nos está hablando cada vez de casos más comunes en los que podemos tal vez tener situaciones en que no sabemos cómo amar a mi prójimo, qué debo de hacer, ¿verdad? Para poder hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Vamos a seguir más adelante, hermano. Mire lo que dice versículo número 9. Mire, dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Mire, hermano, eso también dice la Biblia, cuando estemos en un caso en el que en el que tal vez estemos mintiendo. Pues estemos diciendo, no, es que esto me pertenece a mí, esto era de mis abuelos, ¿verdad? Yo recuerdo en la ciudad donde yo viví, hermanos, habían muchos pleitos entre personas, a veces hasta cristianos, acerca de asuntos de terrenos, ¿verdad? No es que terreno este era de mi abuelito, ¿verdad? Este terreno era de mi bisabuelo y era de no sé quién, ¿verdad? Y a veces hasta mentían personas para poder quedarse con terrenos, ¿verdad? Que no les pertenecían. Entonces dice Dios, no hagas ese tipo de fraudes. Eso es un fraude, es una mentira. Y esas mentiras, ¿verdad? Por ellas, ¿verdad? Tú debes de
si estás dañando a tu prójimo, tú deberías de remunerar lo que has hecho. Imagínense, hermano, cómo es Dios y cómo Dios nos enseña a tratar de ser justos. A veces usted dirá, hermano, es que eso es muy duro para mí, es que eso es muy difícil, ¿verdad? Mire, recuerde que dice Dios, ¿verdad? Dice Dios en su palabra, que nosotros debemos de amar a Dios y debemos de amar a nuestro prójimo. Y si realmente amamos a Dios, hermanos, debemos de amar sus mandamientos, debemos de amar los métodos de Dios, ¿verdad? Y no debemos decir, ay, es que lo que Dios me ha pedido sí es un poco fuerte, es un poco difícil, pero mire, Dios siempre nos habla de que cuando hay daños, ¿verdad?, que hacemos contra alguien más, daños, me refiero materiales, ¿verdad?, económicos, deberíamos de ser responsables y amar a nuestro prójimo y no simplemente ir a decir, hermano, pues lo siento mucho. De verdad, siento que te hice perder 5,000 pesos, te hice perder $500 y discúlpame, ¿verdad? Y te retiras, ¿verdad? Pero dice Dios, no es así. El amor al prójimo va más allá de eso y vamos a ver más adelante otros versículos, hermanos, muy impresionantes acerca de cómo Dios, ¿verdad?, nos enseña a amar al prójimo. Recordamos, ahorita acabamos de leer algo que nos enseña, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad?, si alguien te da algo, ¿verdad?, a que tú lo guardes tal vez, o alguien te pide ayuda, dice la Biblia que la persona, ¿verdad?, que está ayudando no es responsable de lo que suceda. Pero mire, el caso contrario, ¿verdad?, y tal vez esto aplique a más personas, ¿verdad?, en el caso contrario. Mire el versículo 14, dice, pero si alguno hubiera tomado prestado a bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Pero mire el versículo 14 dice que si tú pides algo prestado y tú lo dañas, dice, entonces tú debes de pagar. Tal vez, hermano, ha habido casos en su vida, hermanos, en que usted pide algo, ¿verdad? Y todos hemos pedido cosas prestadas, ¿verdad? Y en México hay una frase muy curiosa que dice, si no estoy equivocado, dice, las desgracias ocurren en lo ajeno. Me parece que así es, ¿verdad? Entonces, dice Dios, mira, cuando tú pides algo prestado de alguien, de tu prójimo, dice Dios, mira, recuerda esto, si tú dañas eso, tú lo vas a pagar. Ahora, Dios está enseñando esto, ¿por qué? Bueno, Dios quiere que nosotros rijamos una vez más nuestro amor al prójimo acorde a su palabra. ¿Por qué? Porque si Dios nada más nos dijera, oye, ¿sabes qué? Ama a tu prójimo, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo que decir. Mira, hermano, de verdad que muchos de nosotros, cada quien haríamos nuestro concepto. Y aún Dios diciéndonos cómo hacerlo, cada quien tiene su propio concepto. Pero mire, Dios nos enseña cómo, y aún hasta en casos pequeños. Hermanos, y dice Dios, si tú pides algo, dice Dios, ama a tu prójimo, y si lo has dañado lo que has pedido, tú tienes que reponer lo que has pedido. Mira, hermano, ese es un caso muy, muy, muy curioso y muy interesante, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, ha pasado esto. ¿Verdad? Ha pasado esto, ¿verdad? Que tal vez, ¿verdad?, tomamos algo que prestado y tal vez se daña, ¿verdad? Porque ya estaba dañado. Bueno, tal vez el dueño entiende eso, ¿verdad? Y no habrá ningún problema. Pero mira, hermano, alguien te presta algo que está en perfecta condición, ¿verdad? Alguien te da algo, ¿verdad? Y tú lo dañas, ¿verdad? Alguien te presta un carro y tú lo chocas, ¿verdad? Alguien te presta una moto y tú la chocas. Alguien te presta una ropa y tú la rompes. Alguien te presta algo y tú lo dañas. Bueno, dice Dios, sé responsable, ama a tu prójimo y devuelve lo que has dañado, ¿verdad? Y tristemente, hermanos, porque muchas ocasiones, ¿verdad? Y hay muchas veces pleitos, ¿verdad? Divisiones entre familias, hermanos, amigos. ¿Por qué? Por cosas materiales. Tristemente, ¿por qué? Porque no somos maduros de pensar y decir, mira, Dios dice esto, ¿para qué pelear de quién tiene la razón? ¿Para qué buscar quién está bien y quién está mal? Simplemente, hermanos, ¿qué dice Dios? Bueno, yo debo de recuperar lo que yo he dañado. Entonces dice Dios, si yo debo hacer esto, no hay nada de qué pelear. Yo tengo que hacer esto, yo soy responsable de lo que hice, yo debo de regresar lo que yo he dañado, ¿verdad? Si yo rompí algo, debo de reponerlo. Si yo lo perdí, lo debo de regresar. Y Dios nos está enseñando una vez más, hermanos, cómo podemos ser justos y amar a nuestro prójimo de la manera correcta, ¿verdad? Dios nos enseña, ¿verdad? Y, hermanos, podemos seguir más adelante. Hay muchos pasajes muy interesantes, ¿verdad? Y una vez más les digo, entre más vayamos avanzando en los versículos, tal vez habrán, ¿verdad?, más cosas que pueden ser aplicables a nuestras vidas. Pero mire, hermano, aún en esas pequeñas cosas, hermanos, podemos aprender tanto de cuán grande es nuestro Dios, cuán sabio es nuestro Dios y cuánta sabiduría, hermanos, hay en la palabra de Dios, hermanos. Y mire, hermanos, les quiero invitar, hermanos, a escudriñar, ¿verdad? Cada pasaje, hermanos, de la palabra de Dios tiene algo para ti y algo para mí. Hermano, tal vez usted ha leído estos pasajes
a lo mejor usted los ha leído y usted no había tal vez visto bien esto, pero mire, hermanos, qué interesante, de verdad, qué interesante. Si tú ves la palabra de Dios, recuerda lo que dice Salmos, cuando Cristo dice, cuando el salmista dice, ¿verdad? Acerca de la ley de Dios, dice, abre mis ojos, dice, y miraré las maravillas de tu ley. Mire, David estaba tan maravillado con la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo ello para él dice que era maravilla, que era una bendición, que era justicia. Y en realidad es correcto, hermanos. Vemos en la palabra de Dios enseñanza que nos da una guía, ¿verdad? Para saber qué hacer y qué no hacer, para saber cómo puedo yo demostrar, ¿verdad? Mi amor a Dios y mi amor al prójimo. Y hermanos, y en este caso, en este día de hoy, hemos visto simplemente pequeños puntos, tal vez que no, tal vez a lo mejor nunca han aplicado en su vida, tal vez nunca ha pasado por esas cosas. Pero mire, hermano, de verdad, yo le invito a que usted ame, ¿verdad? Lo que Dios dice en su palabra, que ame la ley de Dios y que empiece a mirar cuánta bendición, ¿verdad? Hay, cuánta sabiduría de Dios hay en la palabra de Dios, cuánto amor de Dios demostrado y cuánta enseñanza para nosotros para que podamos conducirnos en nuestra vida diaria de una manera correcta. ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto? Y termino con esto. ¿Cuánto no podríamos, y vamos a continuar la siguiente semana, pero hermanos, cuánto no podríamos recuperar si simplemente fuéramos responsables con nuestro prójimo, hermanos, en amarles de la manera correcta y en poder, hermanos, realmente demostrarlo, no nada más con palabras y con hechos, pero hermanos, cuántas relaciones no se podrían volver a unir, cuántas familias no podrían volver a regresar, ¿verdad? Cuántos compañeros no podrían volver a ser una vez más, hermanos, pero si simplemente, hermanos, tomáramos estos pasajes y fuéramos nuestro prójimo y como hizo Zaqueo, ¿verdad? Lo que he hecho lo voy a reponer de esta manera, el daño que he hecho lo voy a volver a hacer. Hermano, de verdad que tu prójimo estará contento, estará feliz y mirará en tu vida realmente algo diferente, hermanos. Hoy en día, ¿quién quiere hacer esto? Hoy en día, ¿quién quiere reponer? Hoy en día, ¿quién quiere ir a su prójimo y decir, me equivoqué, pero voy a hacer lo correcto, lo que dice su palabra y voy a ayudarte a recuperar lo que has perdido? Mira, hermano, cuántas cosas no pasarían, hermanos, cuánta gente no podría ver a una vida diferente en nosotros. Hoy en día, hermanos, estamos en un mundo que vive para sí mismo. Estamos en un mundo donde cada quien mira por lo suyo propio y cada quien está buscando por lo suyo propio y no le importa a quién tiene que aplastar o a quién tiene que dañar para llegar al punto donde tiene que llegar. Pero dice Dios, no es así. Dios dice, esto es diferente. Mi palabra es diferente, es lo opuesto a lo que el mundo enseña. Entonces, yo quiero invitarte a indagar una vez más, a leer una vez más estos pasajes y vamos a seguir la siguiente semana leyendo acerca de estos pasajes en Éxodo 22 y 23, acerca de pequeños casos que tal vez no ha pasado, pero tal vez un día pasará, en los cuales Dios nos dice cómo podemos demostrar el amor o la justicia de Dios hacia otros, hacia nuestro prójimo. Hermanos, gracias por tomar este tiempo de escucharnos, hermanos, y tal vez usted pueda tomar esto tal vez para aconsejar a otros que está pasando por un momento tal vez único en su vida, tal vez una situación en la que no sabe qué hacer o cómo proceder acerca de un acontecimiento en su vida. Pero mire, hermanos, les invitamos a la siguiente semana, el siguiente martes, conectarse con nosotros y escucharnos en el programa La Verdad que te hace libre. Les invitamos a que inviten a otros también a escuchar el programa. Y bueno, hermanos, les damos gracias por escucharnos, gracias por su tiempo. Este es el programa La Verdad que te hace libre. Les recordamos que la única verdad que nos puede dar libertad es la verdad de Dios y la verdad de su palabra. Gracias por su tiempo, hermanos, que tengan un buen día este martes y nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.